Estimada audiencia, reciba un afectuoso saludo de parte de nuestros presentadores. Saludos con todos, es un gusto para mí poder ser partícipe de este webinar. Saludos cordiales. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta noche y estar invitada a este webinar. Buenas noches con todos, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en este webinar. Saludos cordiales, para mí es de grato honor estar compartiendo conocimientos en este web. Tengan todos buenas noches. Para mí es un placer poder estar aquí compartiendo conocimientos en este webinar y el tema a tratar es. Sin más preámbulos, damos el inicio al webinar que tiene como tema vigencia actual del condicionamiento clásico. Como sabemos, el condicionamiento clásico pavloviano es un tipo de aprendizaje que involucra respuestas automáticas o reflexivas. Es el vínculo entre un nuevo estímulo y un reflejo existente. Es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro, que no provoca respuesta, llega a poder provocarlas gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el que normalmente provoca dicha respuesta. El condicionamiento clásico es un estímulo que provoca una respuesta en el cuerpo. Los reflejos se producen cuando el organismo se expone a un estímulo. Un reflejo es un comportamiento forzado con raíces internas. Una de las reacciones más comunes es parpadear cuando sopla el aire o sucede con objeto extraño. El concepto de reflejo como falta de modelo de condicionamiento clásico. Para comprender mejor esto, en términos generales, este modelo se basa en cuatro conceptos sucesivos, entre ellos el estímulo incondicionado, activa una respuesta incondicionada. Esto significa que no se requiere aprendizaje y el estímulo puede desencadenar el reflejo. El reflejo anterior se llama respuesta incondicionada involuntaria y no tenemos que aprenderlo para que se suceda el evento. Un estímulo neutro es un estímulo que no provoca una respuesta incondicionada. Esto significa que cuando el organismo se enfrenta a un estímulo, no realiza cuando se expone. Buenas noches con todos, mi nombre es Jaime Freddy Vera Espinosa. Bueno, para mí es un gusto ser partícipe de este webinar y aportar con el tema la vigencia actual del condicionamiento clásico. Acotando lo que mencionaba mi compañero Andy sobre los cuatro conceptos sucesivos, yo voy a profundizar en este tema para que así podamos tener una mayor comprensión. Cosa que, para comprenderlo mejor, es necesario que tengamos en cuenta ciertos elementos claves de los conceptos ya mencionados. Y el primer concepto tenemos el estímulo incondicionado, el EI. Este es el que hace referencia a aquel que de forma automática provoca una respuesta del organismo. Por ejemplo, un ruido intenso y repentino que por lo general va a provocar una reacción, o sea, una respuesta de susto. La respuesta incondicionada, el RI, esto ocurre, dice, en el cuerpo de una manera automática ante un estímulo incondicionado. Claro ejemplo, el que ya mencionamos. Estímulo neutro, LN. Básicamente, este no provoca ninguna reacción en el organismo. Cuando se asocia temporalmente con un estímulo incondicionado, se convierte en un estímulo condicionado porque adquiere la capacidad de provocar una respuesta como el estímulo incondicionado. Por ejemplo, el sonido de una puerta que se abre con un sonido de chillido es un estímulo neutro que básicamente no provocará ninguna respuesta en un gato, por ejemplo. Y por último tenemos a la respuesta condicionada, la RC. Es aquella que aparecerá siempre y cuando haya un estímulo condicionado. Por ejemplo, el miedo a los perros. Si un niño no nace con el miedo natural hacia el animal, pero sus padres le tienen miedo y crían al niño advirtiéndole sobre lo peligroso que puede ser este animal, el niño terminará desarrollando ese miedo. En pocas palabras, el niño al enfrentarse a un perro, él dará una respuesta condicionada. Buenas noches, mi nombre es Dayana Pisa y es un gusto también poder participar hoy, ya creo que lo dije anteriormente, y estoy encantada de dar mis aportes acerca del condicionamiento clásico que es visible en lo que es la actualidad, ¿no? A continuación de lo que dijo mi compañero Jaime, he establecido que el condicionamiento clásico dentro del campo psicológico se emplean diversas técnicas, dependiendo del objetivo que se quiera alcanzar en dicha terapia, ¿no?
de las cuales voy a nombrar un poco sobre las más comunes que voy a tratar el día de hoy, ¿no? El contracondicionamiento es un recurso que busca la finalidad de erradicar una respuesta que no se desea y cambiarla por otra más apropiada, ¿no? Mediante una estimulación positiva, agradable. Esta técnica se aplicará con mucha frecuencia para que dichos miedos irracionales, como lo dijo mi anterior compañero, desaparezcan. Voy a dar un ejemplo claro, es cuando un individuo adicto a las sustancias psicotrópicas eh, quiere volver a reintegrarse en la sociedad, ¿no? Entonces, por ende, busca modificar esa conducta, ¿no? A eso nos referimos con el contracondicionamiento, cambiar una conducta negativa por una positiva, ¿no? Por otro lado, tenemos la desensibilización sistemática, la cual está enfocada sí o sí en la modificación de la conducta, con el propósito de exponer a la persona un estímulo estresante. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Que poco a poco esa persona pueda ir erradicando ese miedo y a esa respuesta que le provoca ansiedad o también poder superar una fobia. Dentro de estas conductas fóbicas tenemos en donde el individuo se va a enfrentar al estímulo que le provoca ansiedad, en la cual juega un papel fundamental la indundación, que es otra técnica que también se da en terapia. Es decir, el individuo no tendrá posibilidad de escape, se verá enfrentando al problema, el cual logrará resultados eficaces hacia dicha técnica. Bueno, ese es por mi parte el aporte que puedo dar en este webinar. Bueno, antes de continuar con las intervenciones, vamos a dar una pequeña pausa para hacerles mención de que se acaba de enviar un enlace para que llenen su asistencia al webinar a todos los presentes y invitados. Bueno, continuamos con el compañero Denis. Saludos cordiales con todos, mi nombre es Denis Mendieta. Para mí es un gusto participar en este webinar y en dar mis aportes acerca del condicionamiento clásico visible en la actualidad. A continuación de mi compañero Andy, que me dio la posta, hablaré acerca del condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje en la que se asocian consecuencias con un comportamiento específico. Este tipo de aprendizaje se produce cuando un comportamiento es seguido por una consecuencia positiva, reforzamiento, o negativa, castigo, lo que hace que la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir en el futuro aumente o disminuya. El condicionamiento operante se utiliza en una variedad de campos para modificar el comportamiento humano y también muchas veces animales. Algunos ejemplos de aplicaciones incluyen en la terapia del comportamiento se utiliza para tratar trastornos mentales y comportamentales en humanos o en animales también. Como ejemplo, en humanos tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o también conocido como TDAH, y el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC. En educación se utiliza para mejorar la conducta y el rendimiento académico de los estudiantes y para enseñar habilidades como el autocontrol y la comunicación efectiva. La psicología de la salud se utiliza para ayudar a las personas a adoptar hábitos saludables, como dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y mejorar su estado físico. También en la psicología del trabajo se utiliza para mejorar la productividad y el rendimiento laboral y para reducir el absentismo. También vemos que en el comportamiento organizacional se utiliza para entender y mejorar el comportamiento en el lugar de trabajo y para diseñar políticas y programas que fomenten un ambiente laboral positivo. Es importante también mencionar que este tipo de condicionamiento no tiene por qué ser visto como algo negativo, ya que puede ser utilizado tanto para corregir conductas inadecuadas como para mejorar conductas deseables. Gracias.
Saludos cordiales, mi nombre es Nicole Micaela Porras Morán y compañeros me he enriquecido con cada uno de sus aportes y también estoy aquí para dar mi punto de vista sobre el condicionamiento de clase. Bueno, si bien es cierto, el condicionamiento como tal es una táctica enfocada en la modificación de la conducta. Entonces, pongamos de ejemplo el condicionamiento basado en esquema, recompensar o castigar. Entonces, el reforzamiento es el proceso de aumentar la frecuencia o incidencia de un comportamiento en particular mediante un estímulo que ocurre poco después de que se manifieste este comportamiento. Los eventos que hacen que una conducta sea más probable que se repita se denominan reforzadores. Y tenemos dos tipos como tal, el positivo y el negativo. Veamos como ejemplos para poder entender de mejor manera estos reforzamientos. Bueno, el reforzamiento positivo es el que fortifica la probabilidad de que un comportamiento por medio de recompensa de algo. Por ejemplo, cuando empiezas a entrenar un deporte, te esfuerzas por ser el mejor y lo logras. Entonces el entrenador te pone para competencias o simplemente te felicita por tu esfuerzo. Y después nuevamente te esfuerzas y de igual manera obtienes el mejor rendimiento. Y debido a esto, empiezas a recibir más ovación y reconocimiento, y así sucesivamente. Por otra parte, el reforzamiento negativo es la eliminación de los estímulos desfavorables después de la presentación de un comportamiento. Por ejemplo, para que lo puedan entender de mejor manera, veamos el ejemplo. Te levantas a las 7 de la mañana a entrenar, pero el box donde llevas a cabo el entrenamiento está súper lleno. Entonces, ¿qué haces? Así que al día siguiente te levantas a las 6 a.m., o sea, 6 de la mañana, una hora más antes, para poder obtener un puesto para realizar tus entrenamientos. Y lo consigues. Eso significa que el comportamiento de salir más temprano se intensifica por la consecuencia de esta acción. Muchísimas gracias. Ese sería mi aporte con tema de los reforzamientos tanto positivos y negativos. Muchas gracias, Micaela. Creo que totalmente llenadores tus ejemplos y creo que no han dejado dudas. Bueno, mi nombre es Ginger Melissa Vázquez Briones y les vengo a hablar sobre el condicionamiento operante. Ya el compañero Denis lo trató y entonces para más profundizar en el tema, creo que también es obligatorio decir mi parte, ¿no? Bueno, vemos que el condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje mediante el cual asociamos determinadas conductas. A estas conductas las llamamos respuestas. Operantes, ya que operan con el medio, con las consecuencias que la siguen. También tenemos que, estoy hablando en un sentido más incluyendo también los pensamientos, incluso pensamientos dentro de la definición de conducta, ya que un pensamiento no es más que aquello, ya que me digo a mí mismo, por lo tanto, es una conducta que se puede trabajar y modificar igual a cualquier otra. Es más probable que un comportamiento se vuelva a repetir si le siguen consecuencias positivas el reforzamiento de la conducta y es más improbable que se repita si le siguen consecuencias negativas, el castigo de la conducta. Es importante que estas consecuencias sean contingentes a las respuestas para que influyan sobre ella, es decir, que se den inmediatamente después de lo que ha pasado, ¿no? Así tenemos el castigo positivo. ¿Qué vendría a ser esto? Proporcionar algo negativo para disminuir la probabilidad de que una conducta ocurra. O sea, podría ser dar una cachetada al niño cuando se porta mal. También tenemos el castigo negativo, quitar algo positivo para disminuir la probabilidad de que una conducta ocurra, quitarle la paga cuando se porta mal, ¿no? Y en el estímulo discriminativo tenemos el estímulo ante el cual es más probable que una conducta sea reforzada. El niño pide cosas a los padres delante de la familia porque es más probable que siga en esta situación, ¿no? Bueno, y ante todo esto, espero que este webinar te ayude a entender cómo nos comportamos los seres humanos y cómo podemos cambiar nuestra forma de comportarnos, de pensar y de sentir. Muchísimas gracias. Bueno, para dar como finalización este webinar, agradecemos a cada uno de los presentes por su participación que permitió abrir
un conocimiento más a profundidad sobre la vigencia actual del conocimiento clásico y tener una mejor conceptualización del tema. Muchas gracias.